Amigas, amigos del Ciudadano México, nos encontramos en una emisión más de Conversaciones con el Ciudadano y hoy nos sentimos muy contentos de saludar en la virtualidad al doctor Jorge Luis Quintana, quien es un gran académico, doctor en filosofía, y recientemente su tesis ha sido premiada como la mejor tesis, la tesis más importante en filosofía por la Asociación de Filosofía en México. Vamos a conversar al respecto y vamos a conversar sobre cuál es la trascendencia de la filosofía hoy día y los intereses, insisto, de quien ha sido galardonado como el Premio Nacional a la mejor tesis en materia de filosofía de este año. Bienvenido, doctor. El Ciudadano es tu casa. Buenas tardes. Pues agradecerles en primer lugar por el espacio y saludarlos a ustedes y también a quienes nos vean a través de las redes sociales. Doctor, más allá de tus intereses académicos, tu formación profesional, tu formación escolar, ¿cómo te defines personalmente? En la esencia, ¿quién es Jorge Luis Quintana? Bueno, es una pregunta sumamente complicada, pero bueno, creo que hay algunos rasgos que pueden distinguirme en lo que corresponde a mi personalidad. Creo que soy un sujeto bastante sereno, una persona bastante tranquila, con mucha capacidad de escucha. Creo que eso me distingue mucho. Y también soy un sujeto muy apasionado y creo que eso fue un poco lo que me llevó por los linderos justamente de la filosofía, pues es un área del saber, como muchas otras que requieren justamente mucha pasión a la hora de entregarse a ella, de dedicarse a ella y mucha disciplina. Entonces, en ese sentido también me consideraría un sujeto pues, disciplinado, al menos para lo que corresponde específicamente al trabajo filosófico. ¿Cómo es que te adentras a la filosofía? ¿En qué momento? Y quisiera profundizar un poco, no en un sentido académico, quizá, me imagino que en el bachillerato, en la preparatoria, fueron tus primeras materias, tus primeras cargas escolares en concreto con filosofía, pero quizá ocurrió mucho antes, que hicieras una retrospectiva a tus momentos quizá de la infancia, de la preadolescencia, en los que distinguías en ti mismo y quizá tus familiares, tus padres, tu contexto cercano distinguía en ti una particularidad en la reflexión, me imagino. Si pudiéramos ir a esos antecedentes, si nos pudieras llevar ahí, ¿qué dirías? ¿En qué momento nace tu interés de pensar las cosas y en un segundo momento de pensarlas en términos filosóficos? Okay. Bueno, sí, como tú señalas, creo que quizá había una tendencia o una facilidad justamente en el ejercicio de la interpretación de textos que fue facilitada por mi formación desde la infancia. Mi mamá se tomaba el trabajo de sentarse conmigo a estudiar y básicamente lo que ella me pedía en todo mi proceso de formación escolar mientras era un niño era leer, interpretar y escribir justamente lo que entendía respecto de los temas que iba trabajando en las distintas áreas de la formación básica. Entonces siento que ese ejercicio, digamos, muy inocente, que desarrolló mi madre de acompañarme justamente en el proceso de formación durante la infancia, fue facilitándome cierta habilidad para la lectura y para la escritura que no sospechamos en ningún momento que terminaría decantando justamente en la facilidad para el trabajo o el interés más bien para el trabajo filosófico, porque es lo primero que aprendemos a hacer cuando nos formamos en filosofía, a leer de una forma detenida, a hacer un ejercicio interpretativo y luego justamente a llevar al texto, al papel, eso que nosotros entendemos respecto de los autores y de las problemáticas que leemos. Entonces creo que ese en realidad es el primer gran germen, ese ejercicio de acompañamiento en la formación desde muy niño que estuve con mi madre, en los ejercicios de lectura, de interpretación de temas muy básicos, obviamente, de la formación en primaria, y eso va haciendo eco luego durante toda mi formación, digamos, de bachillerato, hasta que por primera vez, como a los 16 años, 15 años más o menos, voy a un foro que se hace intercolegiado de filosofía, y cuando vi lo que se hacía allí, dije, bueno, en realidad esto es lo que me gusta. Eso es lo que quiero hacer, ver a la gente interpretando problemáticas, charlando, hablando, dialogando, pensando críticamente las cosas. Cuando veía a los profesores con sus estudiantes hacer eso, yo dije, sí, me quiero dedicar a esto y coyunturalmente en la ciudad donde vivo, es una ciudad muy pequeña, Cartagena de Indias, aquí en Colombia, es una ciudad turística,
pero curiosamente hay un programa de filosofía, es un programa también muy pequeño. No nos conocen en Colombia normalmente, no saben que aquí hay un programa porque Cartagena se conoce por otras cosas, ¿no? Las playas, la ciudad antigua, que se parece a Cuba, etcétera, etcétera. Y decidí a los 15 años que quería estudiar filosofía. Entonces fue básicamente, yo creo que esos dos momentos, ¿no? de mi vida y de mi formación, como niño y luego como adolescente, los que me fueron llevando poco a poco a decidir de una forma muy consciente y clara desde un inicio que quería dedicarme a la filosofía. ¿Podrías ayudarnos con un concepto de filosofía? ¿Qué es la filosofía? Y aunado a ello, en un sentido, digamos, personal, ¿qué representa para ti dedicarte a la filosofía, al estudio de la filosofía, a la divulgación de la filosofía? ¿Qué es la filosofía y qué representa para ti en un hecho vital casi, ¿no? Hay memes muy jocosos justamente sobre esta pregunta porque siempre, y lo dicen mucho los mismos filósofos, es muy complicado definir la filosofía en un sentido técnico. Depende mucho del tipo de filosofía que nos interese, así la podemos comprender. Pero en el sentido más general y más plato, yo entiendo la filosofía como un ejercicio crítico del pensamiento. En el momento en que pensamos hacernos preguntas que se cuestionan por las razones de las cosas, estamos haciendo filosofía. Claro, esta no es una filosofía académica, pero la filosofía, a mi juicio, no es más, y aquí sigo un autor que es uno de los autores que trabajo, Martin Heidegger, alemán. Él dice que la filosofía no es otra cosa que radicalizar esas preguntas que nos hacemos en la vida cotidiana. Y yo lo siento así, yo siento que cuando uno en su casa está sentado y empieza a preguntarse por el sentido de su vida, para dónde voy, de dónde vengo, qué voy a hacer, ya tengo 18, 20, 25, 30, no importa la edad que tengamos, 50 años, qué voy a hacer con el tiempo que me queda aquí, eso para mí es la filosofía. Justamente plantear estas preguntas que se competen o que se relacionan con lo más íntimo y lo más personal de nuestras propias vidas. Ya en un sentido académico se implica justamente una sistematización de este tipo de preguntas, de este tipo de interrogantes, como cualquier área del saber, exige rigurosidad, muchísima rigurosidad en el ejercicio del planteamiento de las preguntas y del diálogo. Pero, insisto, o sea, en su forma mucho más originaria, la filosofía para mí nace del plantearnos preguntas por nuestra propia vida, ¿sí? Por el sentido de la vida, que es lo más íntimo que tenemos, lo que más nos compete y en donde nadie más puede opinar, ¿sí? Nosotros tenemos la última palabra respecto de nuestra propia vida, respecto de esos porqués que nos motivan a hacer cosas, porque quiero ser ingeniero, porque quiero ser periodista. Ahí está la filosofía, en ese tipo de interrogantes básicos, pero que apuntan a lo más esencial de nuestro ser. Previo a entrar a la temática por la cual pues ha sido objeto de múltiples citas estos días por la condecoración por el premio nacional que ha recibido, me gustaría que nos platicaras, que la audiencia escuchara un poco en qué contexto se da tu llegada a México, tu llegada a Puebla, por qué eliges o el destino quizá junto con tu decisión misma te llevan a la Universidad Autónoma de Puebla para hacer de inicio tu maestría, después tu doctorado, un poco ese contexto del salto de Colombia hacia México, hacia Puebla, hacia la UAP, en los contextos académicos, doctor. Y como te comentaba hace un momento, uno de los autores, o quizá el autor que más me moviliza académicamente es Martin Heidegger, un filósofo alemán. Y en Puebla hay, yo creo que uno de los investigadores, si no el investigador en Latinoamérica que más conoce la obra de este filósofo alemán, es el doctor Ángel Solórzano Yáñez. Hay otros grandes intérpretes, pero tienen, digamos, comprensiones mucho más sectorizadas de la obra de este autor. Sus textos tempranos, sus textos tardíos, y el doctor Solórzano se ha dedicado a estudiar de una forma transversal la obra de Martin Heidegger, lo conoce a profundidad, es traductor al español de la obra de este filósofo alemán. Así que en el momento en que me enteré que él estaba en Puebla y que existía la posibilidad de ir a estudiar en la UAP con él,
pues no lo dudé ni un segundo. Tengo grandes amigos que viven en Puebla. Uno en ese momento justamente había viajado, hacía un año o 2 años, a estudiar con él. Él es de una ciudad cercana aquí a Cartagena, de Barranquilla, y él fue quien me, digamos, tendió ese puente y la posibilidad, abrió la posibilidad de ir a estudiar a la UAP. Jan Orejarena también es docente ahora mismo de la UAP. Y básicamente la figura del doctor Ángel Sorocochi fue lo que me motivó, saber que él estaba ahí, que existía la posibilidad de formarme en un posgrado con él. Ya luego conocí la UAP, sus instalaciones, una universidad que se compara a esta universidad en la que vengo, también es una universidad estatal, pero en términos infraestructurales la UAP está por delante de la universidad de la que provengo, en la que me formé. Entonces también ese tipo de elementos, la infraestructura, el acceso a bibliografía, a fuentes. Hay otros docentes muy buenos en la Facultad de Filosofía y Letras. Está un doctor ya retirado, el doctor Jesús Rodolfo Santander, un experto también en hermenéutica. Está el doctor Arturo Aguirre, que es un experto en temas de filosofía práctica y de la violencia, que es un tema que también me moviliza mucho, justamente porque crecí en un sector de Colombia, en una zona de Colombia muy golpeada por el conflicto armado. Entonces, como que encontrar esas dos posibilidades de trabajo ahí en el espacio de la UAP, en la facultad, me obnubiló, ¿sí? Decidí que quería seguir estudiando allí, por eso en 2017 regresé a hacer el doctorado. Ahora sí, entrando en materia, platícanos un poco de tu tesis doctoral, misma que, insisto, fue premiada como el Premio Nacional de Filosofía, de tesis en filosofía. Un preámbulo quizá, es la continuación de tus estudios, de tu línea de investigación de la maestría. Entiendo que ahora que nos compartes, Heidegger ha sido pues un filósofo muy importante. ¿Desde cuándo vas meditando estos temas y en concreto cuál fue el tema de investigación de tu tesis, doctor? Yo me acerqué a Heidegger cuando estaba en tercer semestre de mi formación en pregrado, tenía 17 años, acá en Cartagena. Y desde ese momento empecé a trabajarle, a hacer una lectura autodidacta con algunos amigos. Teníamos grupos de lectura no oficiales en la universidad, íbamos leyendo distintos textos, distintas cositas. Cuando me titulé en la licenciatura, me titulé con un trabajo sobre Heidegger y la comprensión que tiene Heidegger de la ciencia y la tecnología. Es un tema que siempre me ha llamado la atención desde una perspectiva filosófica, y lo que hice en el doctorado fue retomar como este impulso, ese interés que ya tenía desde mi formación en licenciatura, y obviamente mucho más maduro con el acompañamiento del doctor Solocochi, con el acompañamiento del doctor Santander, del doctor Gustavo Leiva Martínez también. Decidí retomar esta idea y fortalecerla, profundizarla. En ese sentido, básicamente el núcleo temático esencial de la tesis fue pensar desde una perspectiva crítica la ciencia y la tecnología, pero no para satanizarla, no para decir que está mal, no para decir que hay que abandonarla, sino simplemente para mostrar los ámbitos en que se desarrolla y las consecuencias, digamos, indeseables que se derivan, pero justamente para que podamos establecer una relación mucho más armónica con el mundo y con nosotros mismos. Entonces, básicamente me concentro por un lado en esos aspectos indeseables del desarrollo de la ciencia y la tecnología, como es el cambio climático, ¿sí? La violencia en contra de la naturaleza, y por otro lado también cómo la ciencia y la tecnología son la base de las formas económicas contemporáneas, el capitalismo en el que hoy vivimos, y cómo la ciencia y la tecnología tristemente sirven para distintos procesos de explotación del hombre, de alienación del ser humano, y en último término también para un desarrollo de un capitalismo financiero que termina, bueno, en situaciones indeseables como las burbujas financieras que conocimos a finales de la primera década del siglo XX. Entonces, básicamente, eso es un poquito lo que se hace en el trabajo de grado, mostrar esos límites y también proponer una alternativa. La propuesta es una propuesta ética, es decir, necesitamos una virtud ética para esta época contemporánea en que vivimos, una virtud que nos permita relacionarnos de otra manera con la ciencia y la tecnología, justamente para no violentar la naturaleza, ni para ser esclavos de la lógica y la estructura de la economía contemporánea. Entonces,
a lo que apunta en último término es una propuesta de carácter ético, porque creo que justamente eso es lo que nos hace falta en la contemporaneidad. ¿Podrías ahondar un poco más en lo indeseable de los aspectos dentro de la ciencia y tecnología, de los aspectos del capitalismo y también de la explotación? Sería muy interesante para nosotros escuchar un poco más al respecto de este tema, doctor. Sí, a mi juicio, y es un poco lo que propongo en el trabajo a partir de Heidegger, a partir del desarrollo científico-técnico que nace con la Edad Moderna, a los hombres se nos empieza a concebir como un recurso reemplazable. Así como en la naturaleza un árbol se puede talar porque otro va a nacer, así se nos concibe a nosotros desde una lógica y una estructura económica, tristemente. Somos sujetos reemplazables. No hay nadie que sea irreemplazable dentro de una empresa o dentro de una estructura económica. Hoy eres muy bueno, mañana te enfermas, ya no nos sirves y te reemplazamos, te cambiamos y alguien viene y hace tu trabajo. Entonces, básicamente, a mi juicio, esto es resultado de una comprensión muy específica de la ciencia y la técnica. En primer lugar, lo que se critica en el texto es justamente eso, el hecho de que los seres humanos seamos vistos como un recurso. No solo la naturaleza es un recurso, los seres humanos somos un recurso y somos una mercancía. Ese sería como el primer aspecto crítico que yo encuentro en la forma en que se desarrolla el capitalismo contemporáneo. Por otro lado, también el desarrollo de la tecnología nos vuelve esclavos de los aparatos. No satanizo los aparatos porque obviamente generan una confortabilidad y justamente la facilidad de este intercambio, pero si nos volvemos sumamente dependientes. Entonces queremos sacar una cuenta, una suma, una multiplicación, una resta, la calculadora del celular. Estoy en el museo, en el cine y estoy mirando qué mensajes me llegan, quién me escribe. Estoy consumiendo 2 horas sin darme cuenta contenidos de muchas redes sociales, que es contenido vacío, en el que me bombardean también con mercancías para que yo consuma y compre y compre y compre. Entonces, digamos, los instrumentos técnicos se vuelven también una forma o una vía para fortalecer la lógica de consumo y para volvernos dependientes del aparato. Y justamente eso es uno de los aspectos que yo considero con los cuales tenemos que aprender a relacionarnos. Si no hay que satanizar el aparato, no hay que satanizar el celular, simplemente saber cómo relacionarnos de un mejor modo para no caer presos de esta esclavitud respecto del aparato y obviamente del bombardeo y del asedio mercantil que tenemos todo el tiempo a través de los instrumentos técnicos. Respecto al capitalismo, ¿consideras que pudiera tornarse o es deseable tornarse, existe esa posibilidad de un capitalismo ético o en sí mismo el capitalismo como modelo económico social es antiético, doctor? Es una pregunta complicada. Yo creo que es necesaria una configuración social postcapitalista respecto del modo en que vivimos. Creo que esa es la esencia misma del capitalismo, dominar la naturaleza, dominar al hombre. Así como se explota el mundo natural, hay que explotar al hombre. Ahora bien, no creo que la solución sea el comunismo, tampoco creo que ese deba ser el tránsito, porque también el comunismo históricamente, cuando se ha materializado, hemos visto que tiene consecuencias indeseables. Entonces sí creo que la esencia o lo que late de fondo en el capitalismo es justamente un ejercicio de dominación de la totalidad de lo que existe y que nosotros tenemos que romper con este ejercicio de dominación. Tenemos que dar un salto, intentar transformar las formas en que nos relacionamos, porque no hay que olvidar que en último término el capitalismo no es más que un conjunto de relaciones sociales. Es como me relaciono yo con mi jefe o con mi subalterno, con quien me vende en el Oxxo una Coca-Cola. Así es un conjunto de relaciones sociales. Tenemos que hacernos conscientes de esto y comprender que las relaciones humanas no pueden basarse en relaciones de dominación y explotación. Y el capitalismo, a mi juicio, adolece de ese componente ético y por eso sí es necesario una transformación histórica de las formas en que reproducimos nuestra vida material, de la forma en que nos relacionamos con los otros y con la naturaleza. Previo a un desenlace, sí me gustaría conocer la opinión tuya respecto, y no en el marco de los claroscuros o de los blancos y negros, pero ¿qué reflexión has hecho
más allá del bien y el mal, de la inteligencia artificial y cómo se involucra la misma en estos procesos de capitalismo, doctor? Ok, bueno, sí, como tú señalas, el punto acá no es satanizar porque es justamente un instrumento y el punto pasa por el modo en que nosotros nos relacionamos con él. Yo aún no he llegado quizá a esa comprensión o esa visión más apocalíptica de que la inteligencia artificial va a reemplazar al ser humano y va a acabar con la totalidad de las profesiones o una perspectiva así. No, creo que es un instrumento sumamente útil y, por ejemplo, yo como docente en el campo educativo creo que es sumamente útil poder utilizarlo en una clase, en un salón de clase, y ayudar al estudiante a relacionarse de una forma mucho más libre y adecuada con ese tipo de instrumentos como la inteligencia artificial, cómo consultarlo, cómo utilizarlo, cómo preguntarle, y justamente también ayudarlo a desarrollar un criterio o un enfoque crítico respecto de él, porque sabemos que muchas modalidades de la inteligencia artificial, las que son de texto, que uno le pregunta y le responde también, construyen respuestas que no voy a llamarlas falsas, pero que no coinciden en realidad con el contenido temático que se les pregunta. Entonces también es muy importante ayudar al estudiante a que desarrolle un criterio crítico para distinguir y relacionarse, ¿no?, con los contenidos y con todas las respuestas que arroja la inteligencia artificial. Creo que facilita mucho la vida como todo desarrollo tecnológico. Los computadores nos facilitaron la vida y creo que la inteligencia artificial también nos va a facilitar muchísimos procesos en nuestra vida y solo hay que aprender a relacionarnos, ¿no?, de una manera adecuada. No lo satanizo ni creo que nos vaya a conducir a una crisis como la de Skynet en Terminator o algo de esa especie. ¿Cómo recibes el premio? ¿Cómo recibes, cómo asumes también este reconocimiento a tu trabajo doctoral? Y ¿cómo lo entiendes también, si fuera así, un hecho colectivo? Es decir, ya nos has compartido tus inspiraciones a profundizar en tu tema a partir de la influencia de tus docentes, de los académicos que imparten cátedra contigo, pero más allá de ese contexto inmediato, ¿qué sientes al recibir esta premiación? ¿Cómo lo entiendes? Y si cambia algo, digamos, dentro tuyo, interiormente, a partir de recibir esta premiación, doctor. Bueno, lo recibo con mucha alegría. Eso es lo primero. Yo participé en esta convocatoria justamente con el ánimo, no obviamente de ganar. Yo sentía que había desarrollado un trabajo serio y riguroso, pero en último término lo que me motivaba era la posibilidad de que la comunidad académica y expertos en filosofía, más allá de los que están en la Facultad de Filosofía y Letras, también leyeran mi trabajo, que personas fuera digamos, de los jueces del trabajo vieran un poco cómo pensaba yo filosóficamente. Esa fue mi gran motivación y obviamente me generó mucha alegría, no tanto la distinción del premio, sino el hecho de sentir que para la comunidad filosófica las cosas que trabajamos, las cosas que pensamos y todo el esfuerzo que se hace trasnochando y demás, aporta algo, ¿no?, a la academia. Eso es, digamos, lo que en realidad siento y que me mueve y genera mucha emoción y mucha alegría el saber que para la comunidad académica mexicana, y eso lo comentaba hace algunos días justamente en una entrevista que me realizaron, México y Argentina son los dos países que tienen la tradición más grande en ciencias sociales y humanas en Latinoamérica. Entonces, que justamente la comunidad académica en humanidades de México reconozca las reflexiones filosóficas que hago como algo que aporta y que permite pensar críticamente la forma en que vivimos contemporáneamente, para mí es invaluable. Más allá de la distinción y de todo esto, el sentir que el trabajo se reconoce como algo valioso que aporta e innova y propone sobre todo, creo que ese es para mí el premio más importante. Recientemente retomamos en El Ciudadano México una investigación que desarrolló el diario español El País sobre una universidad de Arabia Saudí en el plano de las calificadoras que determinan
qué universidad tiene un ranking mejor a otra. Se desarrolló un debate o una crítica desde el país hasta esta universidad de los Emiratos Árabes, porque simulaban que académicos estaban desarrollando sus investigaciones en esa universidad, lo que les permitía rankear en mejor manera. Ya descifrado esto, ha bajado en el ranking naturalmente esta universidad de Arabia Saudí, pero preguntar tu valoración sobre los rankings y en general, ¿quién lleva a la grandeza a una universidad? ¿Es el estudiante, los académicos, la infraestructura, como nos decías quizá en un inicio, pero en el plano personal tuyo, doctor, de ser un estudiante, un investigador ahora destacado, premio nacional, la grandeza de una universidad, ¿en dónde se encuentra, doctor? Es una pregunta también complicada, pero para mí el núcleo esencial de cualquier proceso de formación siempre es el estudiante. Los docentes tenemos que estar al servicio de los estudiantes. Entonces, más allá de la infraestructura y más allá de los rankings, porque en verdad, sí, digamos, son estadísticas. Y estas estadísticas, como tú mismo dices, pueden manipularse. Y hay formas de manipular todo esto. Entonces, no, a mi juicio, en primer lugar, siempre los estudiantes, la capacidad crítica, lo que aportan al entorno en el que viven, no solo su entorno local, sino también ese alcance internacional que pueden llegar a tener. Para mí eso es lo esencial y lo que determina, no sin quitarle mérito obviamente al trabajo de nosotros como docentes y como investigadores, que evidentemente pueden posicionar en términos de visibilidad a una universidad, pero en términos de impacto concreto, a mi juicio, en la sociedad, son los estudiantes. Y son los estudiantes los que pueden empezar a transformar en la acción concreta y específica al interior de las comunidades y las sociedades las formas en que vivimos. Entonces, a mi juicio, una universidad impacta por la calidad de sus egresados y por ese compromiso que tienen los egresados de una institución académica con la comunidad a la que pertenecen. Para mí, siempre el estudiante va a ser el eje de todos los procesos. Pues agradecerte mucho, doctor, y no sé si deseas compartirnos un mensaje último, un mensaje de cierre sobre la importancia de la filosofía y también para quienes, quizá alguien que nos escuche que tenga la inquietud de adentrarse escolarmente, académicamente al mundo de la filosofía, unas palabras para ellos como Premio Nacional de tesis en esta materia, doctor. Sí, hay este autor Martin Heidegger, el que yo trabajo, tiene unas sentencias muy interesantes sobre la filosofía que en apariencia uno podría decir son desmotivadoras, pero en realidad están cargadas de mucha potencia en lo que se refiere al pensamiento. Heidegger lanza una frase que comenta algo así como: la filosofía es el saber más inútil, pero es el saber más digno. Y es inútil en el sentido en que quizás nosotros no podemos levantar una casa con una filosofía, pero es el saber más digno porque justamente, a mi juicio, en él se expresa toda esa capacidad que tenemos nosotros de pensar el mundo, de cuestionar nuestras acciones, y la filosofía justamente, a partir de distintas ramas como la ética, es la que garantiza o moviliza la posibilidad de que nosotros podamos construir un mundo mejor. En ese sentido, la invitación a relacionarse con la filosofía quizá no tiene que llevar a las personas a un aula de clase para formarse filosóficamente. También hay trabajo filosófico de divulgación que justamente nos ayuda a cultivar este espíritu crítico. Y invito a todos los que estén viendo esto, sí, a hacer el ejercicio de pensar filosóficamente. La filosofía no es un libro grueso en una biblioteca. La filosofía nace de nuestra capacidad de hacernos preguntas respecto de las cosas más simples y de asombrarnos respecto de las cosas más simples que nos rodean. Y nos moviliza siempre a hacer un mundo mejor. En ese orden de ideas, yo creo que pues, no hay más que invitarlos a eso, a preguntarse respecto de cómo vivimos y a intentar transformar el mundo por un mundo mejor. Eso es hacer filosofía.
Muchas gracias, doctor Jorge. El ciudadano es tu casa y esperamos pronto tenerte personalmente para seguir conversando. Te agradecemos mucho. A ustedes muchísimas gracias y a México por todo lo que me brindó. Eternamente agradecido por todos los espacios que me ofrecieron para formarme. Esto es El Ciudadano México. Pensemos en libertad para que vivamos con dignidad, como dice el doctor Jorge Luis. Nos vemos la próxima. Comentan, compartan. Muchas gracias.